Historia de la filosofía, volumen 1, sección 143, parte tercera, filosofía escolástica, capítulo 22, Guillermo de Ockham. Esta es una obra del maestro Nicolás Avenant. 318. La disolución del problema escolástico. Una posición empirista tan radical y coherente debía conducir a un neto abandono del problema escolástico ya desde su planteamiento. Puesto que el único conocimiento posible es la experiencia, de la cual procede el mismo conocimiento abstractivo, y puesto que la única realidad cognoscible es la que nos revela la experiencia, esto es, la naturaleza, cualquier realidad que trascienda la experiencia no puede alcanzarse por camino natural y humano. Ockham afirma, en efecto, explícitamente, la heterogeneidad radical entre la ciencia y la fe. Se trata de actitudes que no pueden subsistir juntas, aun cuando la fe parece seguir a la ciencia, como en el caso en que se cree en una conclusión de la que se ha olvidado la demostración. No se trata verdaderamente de fe, porque se mantiene firme la conclusión solo en cuanto se sabe que está fundada en una demostración. Pero no es este el caso de la fe religiosa, la cual podría ser demostrada solo si se tuviera un conocimiento intuitivo de Dios y de la realidad sobrenatural, conocimiento que es imposible para el hombre. Los milagros y la predicación, aunque pueden producir la fe, no pueden, de hecho, producir el conocimiento evidente de sus verdades. La evidencia no puede ir unida a la falsedad. El sarraceno puede ser convencido por los milagros y por la predicación de la ley de Mahoma, que, no obstante, es falsa. La conclusión de todo esto está expuesta en un pasaje de la lógica. Los artículos de fe no son principios de demostración, ni conclusiones, y no son ni siquiera probables, ya que parecen falsos a todos o a la mayoría, o a los sabios, entendiendo por sabios aquellos que se confían a la razón natural, ya que solo de esta manera se entiende el sabio en la ciencia y en la filosofía. No podría concebirse una exclusión más total de la verdad revelada del dominio del conocimiento humano. Las verdades de fe no son evidentes por sí mismas, como los principios de la demostración. No son demostrables como las conclusiones de la misma demostración, y no son probables porque pueden aparecer, como aparecen, falsas a quienes se sirven de la razón natural. El problema escolástico es declarado, de este modo, por Ockham, insoluble y desprovisto de todo significado. La teología cesa de ser una ciencia y se convierte en un puro acervo de nociones prácticas y especulativas, desprovistas del todo de evidencia racional y de validez empírica. Las mismas pruebas de la existencia de Dios no tienen, según Ockham, valor demostrativo, y de hecho, la existencia de una realidad cualquiera es revelada al hombre solamente por el conocimiento intuitivo, esto es, por la experiencia. Pero el conocimiento intuitivo de Dios no es dado al hombre viator, y puesto que la existencia y la esencia van unidas, y se conoce la esencia solamente por lo que se conoce intuitivamente de la existencia, el hombre en verdad no conoce la existencia ni la esencia de Dios. La proposición, Dios existe, no es por tanto evidente. La existencia no se predica solamente de Dios, sino también de toda otra cosa real. No puede, por consiguiente, ser parte de la esencia de Dios, ni serle intrínseca. La prueba ontológica es rechazada. Tampoco posee valor demostrativo la prueba cosmológica, que el aristotelismo había introducido en la escolástica latina y que era considerada como la más fuerte. Ockham niega el valor de los dos principios en que se funda la prueba. No es verdad en sentido absoluto que todo lo que se mueve es movido por otro. El alma y el ángel se mueven por sí mismos, y asimismo el peso que tiende a bajar. No es verdad en sentido absoluto que es imposible remontar hasta el infinito en la serie de movimientos, ya que en las magnitudes continuas el movimiento se transmite necesariamente de una a otra de las infinitas partes que lo componen. En cuanto a la prueba tomada del principio causal, es impugnada por Ockham en su mismo fundamento, ya que él no cree demostrable que Dios sea causa eficiente, total o parcial de los fenómenos, ni que
no basten para explicar los fenómenos las solas causas naturales. La conclusión es que tales pruebas, faltas como están de todo valor apodítico, pueden determinar en el hombre solamente una razonable persuasión, ya que si Dios no ejerciese alguna acción en el mundo, ¿a qué fin se afirmaría su existencia? La acción de Dios en el mundo es, pues, un simple postulado de la fe, desprovisto de valor racional. Tampoco se pueden demostrar los atributos fundamentales de Dios. En primer lugar, no se puede establecer con certeza que haya un único Dios. No se derivaría ningún inconveniente de admitir que haya una pluralidad de causas primeras, porque, pudiendo cada una de ellas querer solo lo mejor, no se encontrarían nunca en desacuerdo entre sí y gobernarían el mundo con ecuánime acuerdo. Tampoco se puede demostrar la inmutabilidad de Dios, que parece negada por el hecho de que Dios ha tomado, con la encarnación, una naturaleza inferior y después la ha dejado. Tampoco pueden atribuirse a Dios, por medio de demostración, ni la omnipotencia ni la infinitud. Y a propósito de esta última, Ockham refuta los argumentos de Duns Scoto. De Dios no se puede tener más que un concepto compuesto de elementos tomados por abstracción de las cosas naturales. En el Centiloquium Theologicum, Ockham desarrolla una serie de conclusiones de las cuales él mismo dice que potius sunt incredibilis quam aserenane, y que por esto las expone a título de mero ejercicio lógico. Estas conclusiones constituyen una reducción al absurdo de las hipótesis de la creación, puesto que en la eternidad, como había enseñado San Agustín, no existe ni un antes ni un después. Tampoco es necesario admitir que Dios existiese antes de la creación o que existirá después. La eternidad de Dios significa solamente que Dios no tiene causa de su existencia, ni por consiguiente comienzo ni fin de su ser. Pero esto no le confiere duración más allá de los límites temporales del mundo, siendo el concepto mismo de duración extraño a su naturaleza. Ockham se detiene en las consecuencias paradójicas de esta conclusión, así como también en la absoluta irracionalidad del dogma cristiano de la Trinidad. Que una esencia única, simplísima, sea tres personas realmente distintas, es cosa de la que ninguna razón natural puede persuadirse, y es afirmada solamente por la fe católica como cosa que supera todo sentido, todo entendimiento humano y casi toda razón. El desconocimiento de la posibilidad de interpretación racional de la verdad revelada es en Ockham tan total y decidido que señala la etapa final de la escolástica. El problema escolástico, después de Ockham, continuará de alguna manera sobreviviendo en las escuelas, pero será la sobrevivencia de un residuo sacado fuera del círculo vital de la filosofía que en adelante se alimentará de otros problemas. 319. La crítica de la metafísica tradicional. La metafísica de Ockham es sustancialmente una crítica de la metafísica tradicional. Ya se ha visto cómo rechaza aquella distinción real entre esencia y existencia, de que se había valido Santo Tomás para reformar la metafísica aristotélica y adaptarla a las exigencias de la explicación dogmática. A la pregunta sobre la existencia de una cosa cualquiera, no se puede responder si no se posee el conocimiento intuitivo de la misma cosa. Esto es, si la cosa no es percibida por algún sentido particular o, en caso de que se trate de una realidad inteligible, si no es intuida por el entendimiento de modo análogo a cómo la potencia visual ve el objeto visible. No se puede conocer con evidencia que la blancura existe o puede existir si no se ha visto algún objeto blanco. Y aun cuando yo pueda creer a los que cuentan que existe el león y el leopardo, con todo, yo no conozco tales cosas con evidencia si no las he visto. Por esto, el ser tiene un significado unívoco, que es el intuitivo y empírico, y no se puede predicar de Dios sino en el sentido con que se predica de las cosas naturales. El principio empirista sirve para Ockham como canon crítico de los conceptos metafísicos tradicionales. La sustancia no es conocida sino a través de sus accidentes. No conocemos el fuego en sí mismo, sino el calor.
que es accidente del fuego. Por esto, no tenemos de la sustancia más que conceptos connotativos y negativos, como el ser que subsiste por sí, o el ser que no existe en otro, o que es sujeto de los accidentes, y así sucesivamente. No es, por tanto, más que el sustrato desconocido de las cualidades que la experiencia nos revela. Tampoco posee validez empírica el otro concepto metafísico fundamental, la causa. Del conocimiento de un fenómeno no se puede nunca llegar al conocimiento de otro fenómeno que sea la causa o el efecto del primero, ya que de nada se tiene conocimiento sino a través de un acto de experiencia, y causa y efecto son dos cosas diversas, aunque relacionadas, que exigen, para ser conocidas, dos actos de experiencia diversos. La crítica que el empirismo inglés de Locke y Hume han hecho de los conceptos de sustancia y causa encuentra aquí un precedente que anticipa no solo su letra, sino su espíritu. Se comprende que desde ese punto de vista, los conceptos fundamentales de la metafísica aristotélica, los de materia y forma, debían sufrir una modificación radical. Occam insiste en la individualidad de los principios metafísicos de la realidad. Cuantas son las cosas engendradas, dice, tantos son los principios. En efecto, estos no pueden ser universales, porque ningún universal es real, y ningún universal puede ser principio de una realidad individual. Por tanto, deben ser individuales, lo cual quiere decir que son numéricamente diversos en los distintos individuos y que la forma y la materia de una cosa son distintas de la forma y materia de otra. En cuanto a la materia, posee propia actualidad, independientemente de la forma sustancial, de la cual es susceptible en potencia. Occam está aquí de acuerdo con toda la tradición franciscana, pero él añade que la actualidad de la materia como tal consiste en la extensión. Es imposible, en efecto, que la materia carezca de extensión. No hay materia que no tenga una parte distante de otra parte. Por lo cual, aunque las partes de la materia puedan unirse entre sí, como por ejemplo se unen las del agua o del aire, con todo nunca pueden existir en el mismo lugar. Ahora bien, la sustancia recíproca de las partes de la materia es la extensión. Pero la separación de Occam de la metafísica aristotélica está señalada todavía de una manera más evidente por su crítica de la causa final. La causalidad del fin consiste en que es amado o deseado por el agente, pero el fin, sea amado y deseado, no significa que actúe de un modo efectivo. La causalidad del fin es, pues, metafórica, no real. No es posible demostrar mediante proposiciones evidentes ni empíricamente que un efecto cualquiera tenga una causa final. Los agentes naturales actúan de una manera uniforme y necesaria, y por esto excluyen cualquier elemento contingente o mudable, como serían precisamente el amor o el deseo del fin. Tampoco es demostrable la causalidad teleológica de Dios, ya que los agentes naturales, faltos como están de conocimiento, producen sus efectos independientemente del conocimiento de Dios. La cuestión propter quid no tiene lugar en los sucesos naturales. No tiene sentido preguntar con qué fin se engendra el fuego, ya que no se requiere la existencia del fin para que el efecto se produzca. Esta crítica de Occam, que preludia a otra famosa de Spinoza, está animada por el mismo espíritu. Su presupuesto es la convicción de que los sucesos naturales se verifican en virtud de leyes necesarias que garantizan la uniformidad de los mismos y excluyen todo arbitrio o contingencia.